información, entendemos que el señor Henry Shimabukuro, que sería un colaborador, es un colaborador de la DINI, la Dirección de Inteligencia, reveló que existía una oficina de la DINI dentro del Palacio de Gobierno. Pero además, otro dominical reveló que otro colaborador señalaba que se pagaba 40.000 soles a Vladimir Cerrón por hacerse pasar por colaborador. Incluso, no solo Vladimir Cerrón, sino también Richard Rojas, que era la mano o es la mano derecha de Vladimir Cerrón. Estamos con Gustavo Bobbio, el doctor Gustavo Bobbio, jefe del gabinete de asesores justamente de la DINI. Doctor Bobbio, ¿cómo está? Ante todo, muy buenas noches. Gracias, Omar, por invitarme y por permitirme decir a la población mi verdad, que siempre trato que sea la verdad. A ver, justamente, vamos directo al grano. Directo al grano. Esta información que se pagó 40.000 soles a Vladimir Cerrón y a otros personajes de la política como Richard Rojas, ¿es verdad? Totalmente falsa. O sea, no existe. Así, en absoluto. O sea, es simplemente un infundio que han lanzado y que uno no debe mostrar su inocencia, sino ellos tienen que demostrar su culpabilidad. Ahora, nosotros tenemos en la DINI la OSI, el órgano de control interno, que es un elemento de la Contraloría que existe ahí y que fiscaliza, no fiscaliza. A ver, pero ese punto es interesante. Es decir, ya hay un funcionario de varios funcionarios de la propia Contraloría, pero esos funcionarios ¿saben quiénes son los colaboradores? ¿A cuántos les paga o no? No saben exactamente todos porque sería un riesgo para la... Por eso me refiero. Pero sí saben. Por ejemplo, saben qué montos se pagan, ¿no? Y a nadie se le pagan ni remotamente 40.000 soles. O sea, ni remotamente. ¿No? ¿Quién, para que la gente lo sepa, doctor, quién sí sabe quiénes son esos colaboradores, cuántos son y cuánto se les paga? A ver, está el jefe de la DINI, tiene... Fernández Latorre. Fernández Latorre, que es un mayor de policía retirado a su solicitud. O sea, él se retira a su solicitud. Sí, podemos hablar de él más adelante, pero ¿Sí? quiero entender quiénes sí saben esta información. Tiene el almirante Sotomayor, que ha sido jefe del barco insignia del Perú, un hombre que además ha sido jefe de director de inteligencia de la Marina, y tiene en contrainteligencia un oficial de la policía, que también no tiene nada malo atrás, y tiene el gabinete de asesores. Entonces, el gasto de los colaboradores de inteligencia lo ve Sotomayor, el gasto de los oficiales, de los colaboradores de contrainteligencia lo ve Abel. El equipo que verifica estos gastos es el jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, uno de ellos, según el gasto, y lo presido yo. Es decir, usted digamos, como jefe de asesores de la DINI, sabe muy bien cuántos colaboradores hay, quiénes son y cuántos se los paga. Y dónde están también. ¿Y dónde están? Claro. Entonces, ahora, no puedo fiscalizar uno por uno, ¿no? Porque no me alcanzaría, me dedicaría solo a eso, y esa es una parte de mi función. Pero sí, usted sabe... Quinteo, o sea, sé quiénes son, pero cojo 1, 2 o 3, verifico los huellas y sé que sí se les ha pagado. Pero a ver, entonces entiendo que, doctor, hay una posibilidad, porque claro, si le ponen a alguien Montaña y le dicen que es otra persona, quizá a usted se le pasó y ese Montaña sí es Vladimir Cerrón. No, porque al ver la lista de nombres reales, mira, no por algo tengo doctorados, no por algo he llegado a general decentemente, a pesar de las malas épocas que he vivido. Yo viví una mala época horrible con un gobierno, ¿no? Y con un Montesinos que me odiaba por no correr a traerle su maletín. Y me retrasó 3 años en el ascenso. Pero pese a todo, lo sacan y yo llego con Paniagua general. Ya. Entonces, si no tendría muy buena memoria, de inmediato me habría saltado el nombre, Vladimir Cerrón. Pero usted ha podido, le insisto, general, doctor, usted ha podido verificar que efectivamente toda la lista de los colaboradores respondan a personajes reales y en ninguna de esas verificaciones le sale Richard Rojas o Vladimir Cerrón. Hipotéticamente podrían ser, hipotéticamente, ¿no? Pero además de eso, 40.000 a ninguno, ni remotamente, o sea, ni remotamente. Ya, eso es un punto interesante, es decir, podría darse el caso que no sean ellos directamente, pero sí personas allegadas.
podría darse ese Claro, caso. podría darse el caso y que tendrían que juntar 10, 20 personas para llegar a ese monto, ¿no? Ya, esa es una, pero es una posibilidad importante. Sí, sí, de sí, todas sí. maneras, que entiendo se tendrá que investigar en las instancias correspondientes. Así es. Pero lo que usted me menciona es el monto. Sí. En ningún caso se ha dado 40.000 soles. Ni remotamente, así, ni en casos graves que ha habido. ¿Cuánto se le da a un colaborador? Varían los montos, pero son muy, muy inferiores a eso. No estoy autorizado, ahora se habría cometido un delito de infidencia, pero son muy inferiores, o sea, ni siquiera pues la mitad, la cuarta parte. Y a ver, no sé si esto es una infidencia, pero ¿cuántos colaboradores hay? Tampoco puedo darte el número, pero no hay tantos como creen. Y los que hay son necesarios. ¿Y cuál es el nivel de control de fiscalización que se hace para que no se esté filtrando dinero? A ver, cada pago de colaboradores responde a un plan. Nosotros tenemos en el plan de inteligencia social 10 amenazas. Narcotráfico, tenemos crimen organizado, terrorismo. Entonces, nosotros comandamos o no somos directamente responsables, pero sí reportan a nosotros inteligencia de la Marina, del Ejército, de la Aviación, de la Policía, del Ministerio del Interior, del Comando Conjunto. Entonces, si van a hacer una operación en el Braem, nos dicen vamos a hacer una operación en el Braem. Para eso ellos tienen sus colaboradores y nosotros verificamos con 2 o 3 colaboradores, ¿no? Que están en el monte y efectivamente existen esas personas y a esa persona se les paga. Ya, ¿y cuál es el nivel de fiscalización que usted me menciona? ¿Existe una OSI, una oficina de la Contraloría que está adscrita a esta entidad porque manejan presupuesto? Así es. ¿Cómo hace su fiscalización? ¿Cómo pueden determinar que ese dinero no se está nuevamente yendo a manos donde no debería irse? Porque lees el plan que se hace para cada operación y te das cuenta rápidamente, ¿no? Esta operación, a ver, te dice 5 colaboradores, sí, pues necesitas 5 colaboradores, necesitas 10 colaboradores. Algunas no tienen colaboradores, ¿no? Entonces ahí. A ver, ¿hay casos donde estos pagos sean mensuales? Es decir, a un mismo colaborador o a 2 colaboradores se les pague mensualmente un dinero. Claro, justamente en el intervalo te dije algo que no lo puedo decir porque ya se va a meter al Perú en líos internacionales, ¿no? Sí. Pero sí, lo entiendo, pero se da en ese caso. Es decir, sí hay colaboradores que reciben una mensualidad. Sí, y también hay que también se hace un control de ellos cada cierto tiempo, ¿no? ¿Y cuántas personas están haciendo ese control? El jefe de inteligencia, el jefe de contrainteligencia, tiene su propia organización y hacen ese control. ¿Hay políticos que son colaboradores? No. No, o sea, ¿Ni un solo político? No. Los políticos, ¿qué información nos podrían dar? O sea, a ver, acabo de escuchar, nos podrían dar información de doble moral, ¿de qué nos podrían dar? Porque es muy rico decir, a ver, yo mato a alguien y está bien porque yo tengo motivos, pero el otro que mata está mal porque, ¿no? Tengo en YouTube un video para los que quieren ver que se llama Doble Moral. Yo sé filosofía. A ver, doctor, le hago todas estas preguntas porque además de la información que ha salido el fin de semana, el diario Expreso ha sacado lo siguiente. El general Wilson Barrantes Mendoza, general en retiro, que ayudó además al presidente Pedro Castillo para la transferencia de gobierno, reveló que el presidente le había ofrecido ser jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINI, y que minutos después el asesor presidencial Beder Camacho le indicó que esto solo se concretaría si comprometía a darle 200.000 soles de los fondos de esta entidad. Entonces, claro, escuchamos el domingo, digamos, la versión de este colaborador eficaz, y luego ya a un general en retiro, con nombre y apellido, que además apoyó al presidente Pedro Castillo en la campaña y que dice, me querían cobrar 200.000 soles que salgan de la entidad. Entonces, entenderá que agarra cuerpo, claro, la denuncia. Lógicamente, pero ahora te digo varias cosas. A ver. Primero, que yo sepa, él no ha participado en la campaña. Yo tampoco. A mí me invita Pedro al final de la primera vuelta. O sea, cuando él gana, ni siquiera me invita. Me lleva alguien a conversar con él. ¿Quién lo lleva, general? Me lleva me lleva un técnico que había trabajado conmigo en el Instituto Geográfico. O sea, él me lleva, me dice, mi general, usted es una persona decente, moral, inteligente, tiene que apoyar al gobierno del pueblo. Y yo acepto y voy. ¿Era de Perú Libre el técnico que lo llevó? No, era un técnico que quería al Perú y que quiere al Perú.
Y de hecho no está de colaborador tampoco, ¿no? Ya, y nunca entonces vio al general Wilson Barrantes. Nunca, ni en pelea de perros. Pero algo más te digo, lastimosamente acá decimos abogados, ingenieros médicos, ¿no? Hay generales y generales. ¿En qué sentido? En la mañana la entrevistadora mencionó un general que había investigado, ¿no? Y que había cometido actos de corrupción según ella. Correcto. Hay generales acusados de pedófilos. Hay generales con diversas acusaciones. Yo no tengo acusaciones. Ya, pero usted dice que el general Barrantes tiene acusaciones. No lo sé. Eso tú eres periodista. Sí, claro, pero Investígalo. a ver, nuevamente, pareciera, si alguien dice que lo habían llamado... Investígalo. Sí, lo haremos, pero, claro, yo te digo, pero para lanzar algo así también parece muy fuerte, ¿no? yo te digo nada más, nunca Porque deja un halo de sospecha sobre nunca una hablo yo en persona. el aire. Por ejemplo, a ver, cuando me nombran a mí, sale el señor Rospigliosi diciendo que yo presento graves problemas mentales. No me gusta glorificarme. A ver, tengo un doctorado en políticas públicas, he terminado otro doctorado en ciencias ambientales en San Marcos, tengo maestría, tengo 2 años de estudios en Alemania, 1 año en la Unión Soviética, he sido 1 año profesor en Estados Unidos. Todos ellos habrían estado buscando verme psicológicamente, verme como loco. Yo digo, ¿con qué derecho se permite él decir esto? Es más, ahora estoy diciendo que jefe de banda, ¿qué le pasa? Cuando él era jefe de la DINI, para lo cual aclaro, ¿qué méritos, qué laureles tenía él para ser jefe de la DINI? Especialista en inteligencia, en seguridad, policía, militar, marino. ¿Qué cosa? Yo he enseñado 10 años inteligencia estratégica. Entonces... ¿Y le parece que Fernández Latorre tiene las credenciales para ser justamente el jefe de la DINI en este momento? Sí, sí las tiene. Porque entiendo que tiene, a ver, entre lo que he escuchado, por ejemplo, del exministro Mariano González, es decir, que él solo llegó a comisario y que tiene más de 30 denuncias. Ahí viene la calumnia, la gran calumnia. Yo no puedo decirte exactamente cada una de las denuncias, pero esto te lo digo mirando a la cámara, mirándote a los ojos, y creo que tienes el suficiente tacto para entender cuando te mienten. A mí no me pone Pedro en la DINI. A mí, él me llama. Es más, te voy a contar, si está un poquito de tiempo, ¿no? Ya, a las, se refiere a Fernández Latorre. Sí, a las 8 de la noche de un sábado, viene el técnico que me vio donde Pedro y me dice, mi general, ¿confía usted en mí? Sí, le digo. Me dice, mañana lo voy a recoger a las 8 de la mañana. Yo saqué a pasear a mis perros temprano con mi señora, regreso, me dice, ¿te sirvo desayuno? No, le digo, el técnico seguramente quiere invitarme a desayuno, ¿no? En mi elucubración. Vino el técnico el domingo a las 8 en punto y me lleva donde Fernández, a Quilca, a su despacho. Entonces me dice, yo soy fulano de tal, me nombró jefe de la DINI, quiero que usted trabaje para mí. Y yo no te estoy mintiendo, agarro así y le digo, mira, mientras he llegado acá, dice en mi teléfono todo esto de ti. Si tú me demuestras que no eres eso, yo trabajo para ti. Y si no, te agradezco la invitación. Porque esa es mi manera de ser. O sea, yo trabajo en San Marcos, soy nombrado en San Marcos. Pero sí sabe que Fernández Latorre es cercano a Richard Rojas, ¿no? La mano derecha de Vladimir Cerrón, a través de su familia. Sí, pero ahora me están descentrando porque ahora dice que es su cuñado, ¿no es cierto? No, es el primo de la mamá de sus hijos. Ya, he leído en caretas que es el primo de la ex mujer de sus hijos. Eso no lo sé, no lo he verificado, porque no me... Ya. Pero entonces... Pero hay una relación familiar evidente, sí, ¿no? Probablemente. Bueno, pero entonces, una de las cosas más graves es el motivo por el cual nos dan de baja. Si te dan de baja por mí disciplinaria, definitivamente no tienes nada que hacer, ¿no? Es muy raro que te inventen eso. Pero como Walter Ayala. ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa. Que se convirtió en ministro de Defensa. Pero en el caso de él, no. Él pide, y además quisiera que él venga acá con solicitud de baja, porque él dice, dadas las condiciones morales miserables que hay en esta institución, yo me retiro de esta institución. Yo pido mi retiro. Y lo invita al retiro agradeciéndole los servicios prestados a la nación. Sí, claro, pero el punto de cuestión era la cercanía justamente con Perú Libre, ¿no? Que a través de Richard Rojas, claro, él probablemente es cercano a él. la campaña y esas cosas, ¿no? Pero eso no hace que él sea malo, ¿ya? En segundo lugar, yo te digo, he trabajado muchos años en el ejército. No te estoy diciendo que todos los generales sean ladrones, pero hay muchos generales con los que he trabajado que eran ladrones. Y nunca me he sometido a ellos, motivo por el cual han pedido mi baja varias veces. Ojo,
Y eso lo saben los militares que están ahí. Y ahora, general, ¿para Ya. qué, viendo al otro tema que también se reveló, esta oficina de la DINI en Palacio de Gobierno, Ya. ¿para qué se usa la inteligencia en estos momentos en el gobierno de Pedro Castillo? A ver, en primer lugar, la oficina la crea Vizcarra. Aclaremos, primera cosa. Es decir, con Vizcarra ya había una oficina en Palacio de Gobierno. Así es. La tuvo Sagasti, la Claro. tuvo Merino, Sí, pero el tema es que nunca implementaron nada. no había nadie. O sea que hago una oficina, la tengo ahí cerrada, bonita, ¿Qué, no pero hay equipos, no hay ¿Cómo nada. así? ¿Decía, Ya. esto va a ser de la DINI? No, sí decía, oficina, o sea, hay la creación de la oficina de la DINI con Vizcarra. Ya. Ya. Pero todo presidente necesita a la DINI. Bueno, Estados Unidos necesita a la CIA, ¿no? Entonces, ¿Para qué? Porque muchos Ya, quizás claro. no sabemos sobre inteligencia. Claro, ya. ¿Para qué un presidente necesita la inteligencia? a ver, imagínate, tú eres presidente del Perú y te dicen la cosa está caliente en las Bambas. ¿Qué haces? Comienzas a buscar información, pero la DINI es la que debe darte la información, procesada. O sea, la inteligencia y la información procesada. No es decirte hay 200, hay 300, no. Es decirte, la comunidad está requiriendo tal, tal y tal cosa porque eso se le prometió y ellos exigen que eso se cumpla. Por otra parte, están asusando estos, aquellos, hay extranjeros, no hay extranjeros, la minera está cumpliendo, no está cumpliendo, puede causar tal daño ecológico. Eso es inteligencia estratégica. Eso. Y eso él necesita ir a la oficina. Ya, Las pero- personas que están ahí no hacen eso. Ellos reciben, siempre tienen la capacidad de Pero proyectarle todo. Sí. Era regular, digamos, el encargo, el rol que cumplía Henry Shimabukuro como agente de la DINI en Palacio de Gobierno. Henry Shimabukuro no es funcionario de la DINI. Yo soy funcionario de la DINI. Él no era ¿Qué es funcionario de la DINI. Henry Shimabukuro? ¿Es un colaborador? Pim Yachan, ¿Cómo así? A ver. no lo sé. Pero entendemos que a ver, él tenía licencia para entrar a Palacio como DINI. No, Él, a ver, ¿no recibe un sueldo de la DINI? no recibe un sueldo de la DINI. O sea, ojo. Él dijo que conozco. le entregaba informes a Pedro No Castillo, me el parece presidente. una mala persona. No sé informes de qué le puede haber entregado, pero no es funcionario de nosotros. Y Pero- eso te lo puedo asegurar porque Pero, ahí sí tengo entonces, toda la general, me razón. está diciendo que él ha mentido. No lo sé. Porque claramente tenía un sitio muy especial en esta mesa con el presidente Pedro Castillo. Es decir, él estaba en Palacio de Gobierno constantemente. No representando a la DINI. Entonces, ¿a quién representaba Henry Shimabukuro? Porque para todo el mundo él era o estaba adscrito a la DINI. Era un agente, entendíamos, de No la es DINI. funcionario de la DINI. Colaborador quizá. Colaborador De la en DINI. determinados temas de Pedro, puede haber sido de temas de inteligencia, de Pedro, no de la DINI. Ya, pero la DINI le pagaba. ¿No? Ni como colaborador. No. Bueno, sumamente extraño. Sumamente, me vengo Totalmente a extraño. enterar, porque entendemos que ahora ha decidido colaborar con la justicia. Que justamente Totalmente él es el extraño. que reveló que existía esta oficina dentro de Palacio de Pero Gobierno. esta oficina no es una oficina secreta, no se me entiendes. Todo el mundo sabe oficina de inteligencia, ahí está la oficina de inteligencia. Que además, te digo, tiene sus funciones claramente definidas. Ahí no se hace la inteligencia. Ahí se proyecta la inteligencia para el presidente y el Consejo de Ministros. Y no se hace contrainteligencia, porque quizá, claro, lo que quiere a veces es averiguar qué están haciendo sus enemigos políticos. No está para eso la DINI. O sea, la DINI no está ni para ver los enemigos políticos, ni para corretear. Lo que pasa es que durante años se ha tenido la idea del SIN, ¿no? Que se desmanteló, ¿no? Después Claro, de toda se la creó el fin. dictadura de Fujimori. Y eso se ha venido jalando durante años hasta que finalmente se le ordena al SIN y se le cambia el nombre, no hacer inteligencia táctica ni operativa. O sea, si tú me dices ahorita, me van a matar, me están siguiendo, tú eres muy amigo mío, envíame personal, yo te diría, ¿a quién te envío? Yo tengo analistas todo, y tengo colaboradores que no son matones, son gente que me proporciona información. No a mí, ¿no? A inteligencia y a contrainteligencia. Para finalizar, general, a ver, ¿qué opina del gobierno hasta el momento? ¿Qué opino del gobierno? En primer lugar te voy a decir, yo opino que es la primera vez que el pueblo está en el gobierno. O sea, tengo 70 años y en 70 años no he visto nunca que el pueblo esté en el gobierno como esta vez, primero. En segundo lugar,
para que no se malinterprete, de 21 años llegué a Moscú a estudiar un posgrado de puentes, regresé de 22. Pero el año 80 fui un año de profesor al ejército americano. O sea, para los que quieran decir que soy comunista, soy capitalista, y después tuve 2 años en Alemania, ¿no? Y me dirás, ¿y por qué no llegaste más lejos? Justamente porque nunca me he sometido a un gobierno, ¿no? Entonces, cuando yo me he entrevistado con Pedro, no lo he notado comunista. O sea, ni remotamente vamos a hacer Venezuela, ni Corea del Norte, no, están hablando tonterías. No es el perfil que tiene él. Él es un profesor. ¿Que le falta preparación? Sí, le falta preparación, ¿no? Pero así todo, yo prefiero a alguien que le falte preparación a ladrones, como si han habido bandas de ladrones acá. Y usted ha dicho que ya en sus 70 años nunca ha cometido un acto de corrupción y que puede virarme la cara señalando que no se ha cometido. Pero, y justamente a eso, por eso le pregunto, y todas estas denuncias de corrupción que hay, no solo directamente al presidente de la República, sino a su propio entorno, con tantas personas que están fugadas o que apenas pues, son allanadas, deciden colaborar con la justicia. Pero te digo una cosa, ¿cuál es la prueba de corrupción de él, de Pedro? Nada más. Si tú me dices hay un voucher, bueno, depositó 200.000 soles en su cuenta y este dice que le dio. Mira, yo he estado en 12 juicios, porque antes he sido asesor de Hermosa, he sido asesor del general Graham, he sido asesor de un rector de una universidad ad honorem, de Graham también fui ad honorem, ¿no? Y me enjuician, ¿no? Porque un colaborador eficaz dice, yo lo que recibía lo repartía con todos los que estaban cerca. Imagínate, ¿no es una abominación jurídica? A ver, que yo diga, reparto con todos los que están cerca. ¿Quién está cerca? ¿Tú? ¿Él? ¿El que está abajo? ¿Quiénes son los que están cerca? ¿Cómo estás? Ahí está, él es mi discípulo y es asesor de la Comisión de Inteligencia del Congreso, ¿no? Son mis discípulos. Muchísimas gracias, general Gustavo Bobbio, el doctor Gustavo Bobbio, jefe del Gabinete de Asesores de la Dirección Nacional de Inteligencia. Vamos rápido.